Estás cansado, pero no cansado como después de correr, con los músculos ardiendo y el corazón golpeando el pecho, no cansado como cuando el cuerpo realmente necesita dormir, pesado y rendido. Es otro tipo de cansancio, uno más silencioso, más insidioso, más pesado, más difícil de explicar y de señalar con el dedo, de poner en palabras que los demás puedan entender. Como si hubieras descansado físicamente y aún así despertaras con una niebla densa encima, una bruma que no se disipa con café, con una ducha fría, con movimientos bruscos o con la luz del día. Como si algo invisible, un goteo lento y constante, una fuga imperceptible, te estuviera drenando la energía todo el día, minuto a minuto, célula a célula, sin que te des cuenta exactamente cuándo empezó. Porque no hubo un principio dramático, un evento desencadenante claro, solo un deslizamiento gradual, casi elegante, hacia esta pesadez que ahora parece tu estado natural. Y lo más extraño, lo que añade una capa profunda de confusión y hasta de culpa a la fatiga, es que cuando miras tu vida desde fuera, con ojos objetivos, casi de sociólogo, nada parece estar mal, nada grita causa. No hay una tragedia reciente, un duelo fresco que justifique el vacío. No hay una crisis enorme desgarrando tu mundo, una tormenta visible. No hay un problema urgente y definido persiguiéndote, un monstruo con nombre. Todo está relativamente normal, incluso bien, dentro de los parámetros de lo aceptable. Las cosas siguen su curso predecible, los engranajes giran. Cumples, puntual y eficientemente, a veces con una precisión automática, con tus responsabilidades. Hablas con la gente, intercambias palabras, asientes, preguntas, respondes. Sonríes cuando toca. Incluso logras una risa genuina, contagiosa a veces, y sin embargo, bajo la superficie lisa de esa normalidad, en la profundidad subterránea de tu ser, te sientes profundamente, esencialmente agotado. Todo el tiempo. En cada intersticio. Y esa desconexión entre el exterior y el interior confunde más que cualquier otra cosa, porque cuando hay un gran problema, el cansancio tiene un nombre, una causa, una narrativa que puedes compartir. Estoy agotado por el trabajo. Estoy destruido por la pérdida. Pero cuando todo está bien, la fatiga se vuelve un misterio íntimo y vergonzoso, un secreto inconfesable. Entonces te preguntas, ¿en la quietud de la noche o en el bullicio anónimo del día? ¿Por qué te pesa tanto levantarse de la cama, como si la gravedad se hubiera duplicado, triplicado, solo para ti? Porque incluso las cosas pequeñas, responder un mensaje, decidir qué cenar, lavar un plato, se sienten como obstáculos difíciles, como asanas que requieren una preparación mental enorme, porque tareas simples y rutinarias que antes hacías en piloto automático, ahora parecen montañas escarpadas que escalar, cada una demandando un equipo de escalada que no tienes, porque vives con la sensación constante, un zumbido de fondo eléctrico, de que te falta el combustible básico para existir, para participar, para interesarte, como si estuvieras funcionando siempre al 50, al 40% de tu capacidad, con una luz de advertencia naranja parpadeando persistentemente en tu tablero interior. Pero quédate un momento con esta idea, no la descartes, respírala. Permite que se asiente, porque puede ser la llave que cambie por completo la forma en que entiendes, y por lo tanto abordas, tu fatiga. Tal vez, solo tal vez, y esto es un giro radical en la percepción, no estás cansado por lo que haces. Tal vez estás cansado por lo que piensas, o más precisamente, por la manera en que piensas, sin pausa, sin compasión, sin tregua, en un circuito cerrado y autónomo. Tal vez el desgaste principal no viene del mundo exterior, de las horas trabajadas, los kilómetros caminados o las noches acortadas, sino de esa actividad incesante, furtiva, autogenerada y muchas veces automática que ocurre dentro del paisaje de tu cabeza, una actividad que nunca se detiene, ni se apaga, ni se silencia, ni siquiera cuando duermes, invadiendo tus sueños con ansiedad y que consume recursos vitales, glucosa, neurotransmisores, atención, en un silencio absoluto, como un programa que corre en segundo plano agotando la batería de tu ser. Pero imagina el amanecer. Desde el mismo instante en que la conciencia se filtra, antes de que abras los ojos por completo, tu mente ya empezó a correr, a galopar. Antes de que te muevas, antes de que toques el suelo con los pies, antes de que la luz entre por la ventana y dibuje patrones en la pared, ya hay una lista invisible, tejida con los hilos de la ansiedad y la obligación, formándose en la penumbra de tu cabeza.
Es una lista de tareas, pero también de autoexigencias. Tengo que hacer esto. No se me puede olvidar aquello. Ojalá hoy no salga nada mal. Debería ser más productivo. Debería estar más motivado. Debería ser distinto, más alegre, más resiste. Debería tener más ganas, más pasión. Debería haber avanzado más a esta altura de mi vida. Debería tener más resuelto. Debería sentirme diferente. Tu cuerpo todavía está quieto, inmóvil en la tibieza de las sabanas, un templo en reposo. Pero tu mente ya recorrió kilómetros mentales, atravesó continentes de preocupación. Ya anticipo problemas que aún no existen, ensayo conversaciones que quizás nunca tendrán lugar. Repaso errores del pasado con una lupa renovada y cruel. Se comparo con versiones idealizadas, pulidas y brillantes de otras personas y, lo más desgastante, con la sombra siempre esquiva de tu propio potencial no realizado. Y ese esfuerzo mental constante, esa maratón ejecutada en el estrecho espacio de tu cráneo, también gasta energía, quema calorías neuronales, aunque no lo veas, aunque no sudes, aunque no lledes, aunque tu frecuencia cardíaca esté en reposo. Nadie te enseñó eso. En la escuela, en la cultura, te enseñaron que el cansancio viene del esfuerzo físico, del trabajo manual, del deporte, de la falta de sueño. Pero casi nadie te habló del agotamiento invisible, del desgaste psíquico, ese que aparece cuando la mente no descansa nunca, cuando el interruptor del pensar nunca se apaga, cuando no hay un modo avión para la conciencia. Porque aunque estés sentado en un sofá, inmóvil, aunque aparentemente no estés haciendo nada productivo, por dentro sigues corriendo una carrera de obstáculos. Pensando, recordando, anticipando, comparando, repitiendo conversaciones pasadas en un bucle infinito de qué hubiera pasado si. Imaginando futuros hipotéticos que todavía no existen, creando escenarios catastróficos o gloriosos con el mismo detalle vivido, resolviendo discusiones que jamás ocurrieron, respondiendo ofensas que nunca te hicieron. Es como si hubiera un narrador, un comentarista, un crítico severo y un director de escena, todos en uno, narrando, juzgando y dirigiendo tu vida las 24 horas del día. Un ente interno que todo lo evalúa, todo lo critica, todo lo mide, todo lo califica. Un crítico interno que llama se toma vacaciones, que no conoce la piedad, el descanso o el simple está bien. Y te acostumbraste tanto a ese ruido de fondo, a esa estática mental, que ya ni lo notas conscientemente. Se volvió el paisaje sonoro constante de tu existencia, el zumbido de tu propio ser, como el sonido del aire acondicionado que solo notas cuando se apaga. Pero tu sistema nervioso sí lo nota. Tu cuerpo sí lo paga en forma de tensión muscular crónica, mandíbulas apretadas, hombros elevados hacia las orejas, puños ligeramente cerrados incluso en reposo. Tu biología sí lo carga, gota a gota, como una lenta pero implacable fuga de energía, un agotamiento de las reservas de serotonina y dopamina, una sobrecarga constante del sistema de respuesta al estrés. Aquí es un principio neurobiológico crucial, un malentendido ancestral para el cerebro, para la química profunda y ancestral del cuerpo, imaginar un problema intensamente con lujo de detalle sensorial y carga emocional, no es muy distinto de vivirlo en carne propia. Si piensas una y otra vez con vivida convicción y temor que algo puede salir mal, que fracasarás, que serás rechazado, que no darás la talla, tu cuerpo reacciona como si el peligro fuera real, inminente, tangible. El corazón se acelera sin que hayas movido un músculo. Los músculos se tensan, listos para huir o luchar. La respiración se vuelve más corta y superficial, preparando para el esfuerzo. El sistema digestivo se pone en pausa, la sangre se desvía hacia las extremidades. Es una respuesta de alerta biológica perfecta, un legado de nuestros ancestros. Una respuesta diseñada para la supervivencia, para salvar tu vida ante una amenaza concreta y física. El problema, el gran malentendido moderno y la trampa de la mente civilizada es que esa respuesta estaba pensada para momentos puntuales, agudos y breves, escapar de un león, enfrentar una inundación, luchar contra un rival, o para estar activada todo el día, crónicamente, como un estado por defecto, un tono basal de ansiedad, no para durar horas, días, meses, años. Y cuando vives en ese estado constante de algo podría pasar, de no es suficiente, de cuidado, de estoy en peligro social, laboral, existencial, aunque en la realidad tangible, objetiva, nada esté pasando, tu cuerpo nunca se relaja del todo. Nunca baja la guardia por completo. Nunca se siente completamente seguro, a salvo, en reposo. Nunca ingresa en el modo de descanso y digestión, el estado parasimpático que es esencial para la reparación, la regeneración y sí,
para la sensación de energía. Nunca descansa de verdad a nivel profundo celular. Y claro que te cansas. Te cansas porque es imposible, biológicamente imposible, vivir en un estado de tensión simpática y alerta permanente sin pagar un precio elevadísimo. Es como intentar correr una maratón todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, sin darte cuenta de que estás corriendo. No lo llamas esfuerzo, lo llamas pensar, vivir, preocuparte, planificar, ser responsable, pero el desgaste es real. Es químico cortisol elevado crónicamente. Es neuronal circuitos de miedo sobreactivados. Es muscular tensión crónica. Es acumulativo. Y con el tiempo ese desgaste silencioso se convierte en esa sensación difusa, omnipresente y difícil de articular de agotamiento que ya ni sabes cómo explicarle a los demás, o incluso a ti mismo, porque no tiene una herida visible. Tal vez por eso incluso los días tranquilos, los domingos vacíos de agenda, las vacaciones largamente esperadas, te sientes igual de pesado o a veces más. No hiciste gran cosa físicamente, no corriste, no levantaste pesos, pero terminas agotado al anochecer, con una fatiga que parece más profunda que la del esfuerzo, porque no descansaste mentalmente ni un solo segundo. Incluso cuando te acuestas a relajarte frente a una pantalla o con un libro en el sofá, tu mente sigue trabajando. O a toda máquina, revisando el pasado como un arquivero obsesivo, criticándote por errores pequeños y ya perdonados por todos menos por ti, comparándote con las vidas curadas, brillantes y exitosas que ves en redes sociales, imaginando escenarios futuros de éxito o fracaso con un realismo cinematográfico, preguntándote si estás haciendo lo suficiente, si estás siendo lo suficientemente rápido, si estás siendo la persona correcta, la versión óptima, pulida y admirable de ti. Tu cuerpo está quieto, inerte, pero tu mente sigue trabajando horas extra no remuneradas sin sindicato que la proteja. Y pensar sin descanso, juzgar sin pausa, proyectar sin cesar, también cansa. Muchísimo. Es un cansancio que no se soluciona durmiendo 2 horas más o tomando un complejo vitamínico, porque no viene solo de la falta de sueño, viene del conflicto interno constante. De esa pelea silenciosa, a veces sorda y a veces estridente, que mantienes contigo mismo y que nunca termina, que no tiene asalto fin. Ni ganador claro, ni medalla. De esa sensación insidiosa, como un mantra tóxico, de que siempre hay algo que mejorar, algo que corregir, algo que arreglar en ti, en tu vida, en tu actitud, en tu cuerpo, en tu carácter antes de merecer la paz, el descanso, la autoaceptación. Como si la paz fuera el premio final, no el terreno donde se camina para ahora. Haz un ejercicio de escucha profunda. Escucha con atención microscópica, con curiosidad amable y sin juicio como te hablas cuando nadie más te escucha. En esos momentos íntimos de tropiezo, cuando cometes un error mínimo, humano, un desliz, cuando olvidas algo pequeño, un nombre, una fecha. Cuando no eres perfecto, cuando muestras una grieta, una duda, una vulnerabilidad. La voz aparece rápida, automática, como un reflejo condicionado, un programa que se ejecuta soy un desastre. Nunca hago nada bien. Debería ser mejor, debería poder con todo, no debería sentirme así. Otros pueden, porque yo no, siempre lo arruino. No soy suficiente. Esa voz parece normal, familiar, casi como tu propia piel, porque llevas años, quizás décadas, oyéndola, desde la infancia, la adolescencia, la adultez. Se ha fundido con tu identidad. Pero imagina por un momento de verdad vivir con alguien a tu lado, un compañero de piso, un jefe, un ser querido, que te siguiera a todas partes repitiéndote esas frases, con ese tono, todo el día. Desde que despiertas hasta que te duermes, sin pausa, sin compasión, sin un gramo de empatía o de perspectiva. Te agotaría emocionalmente en cuestión de horas. Te robaría la motivación, la chispa, la alegría. Te quitaría las ganas de intentar nada nuevo, de arriesgar, de crear. Te haría sentir pequeño, inseguro, pesado. Y sin embargo, eso es lo que haces contigo mismo cada día, en la intimidad sagrada de tu conciencia. Te exiges con varas imposibles de saltar. Te juzgas con una dureza implacable que nunca usarías con un extraño ni con un enemigo. Te presionas como si fueras un proyecto y mejora infinita, una startup que siempre debe mostrar crecimiento. Te corrigues sin descanso, como si el descanso mental, la autocompasión, la bondad hacia uno mismo, fuera un lujo que no mereces, una debilidad inadmisible, un pecado de autoindulgencia. Como si solo pudieras relajarte, permitirte ser, respirar tranquilo cuando todo esté perfecto, ordenado, brillante y aprobado.
Y ese momento, como sabes en el fondo de tu sabiduría más profunda, nunca llega. La perfección es un horizonte que se aleja. Entonces nunca descansas. Entonces siempre estás en deuda contigo mismo, viviendo en un estado perpetuo de préstamo emocional, con intereses crecientes de cansancio. Lo paradójico, y aquí yace una clave profunda de liberación, es que muchas veces no estás cansado por tu vida tal como es. Estás cansado por resistirte ferozmente a tu vida, a la realidad cruda y simple de este momento presente. Te resistes a lo que sientes no debería estar triste, ansioso, desganado. Te resistes a lo que piensas que pensamientos tan terribles, no debería pensar esto. Te resistes a lo que eres ahora mismo, no soy suficiente, debería ser más. Peleas una batalla campal, desgastante, contra tus propias emociones incómodas porque crees culturalmente que no deberían estar ahí, que son un error. Peleas contra tus pensamientos intrusivos porque te asustan o te avergüenzan, intentando empujarlos bajo la alfombra de la conciencia donde siguen haciendo bulto. Peleas contra tu pasado porque desearías con todas tus fuerzas poder cambiarlo, reescribirlo. Peleas contra tu futuro porque ansías controlarlo, moldearlo, asegurarlo y movilizarlo en una versión ideal. Y pelear, incluso si es solo una pelea mental, un forcejeo silencioso en el ámbito privado de los pensamientos, consume una cantidad enorme, exorbitante de energía psíquica. Es el gasto energético más alto del cuerpo, el conflicto interno. Porque cada pensamiento incómodo se convierte en una discusión interna, un debate agotador que puede durar horas. Cada emoción difícil se convierte en un problema urgente que tienes que analizar, resolver, categorizar y eliminar de inmediato como un cuerpo extraño. Nunca hay espacio para que algo simplemente sea, para que una emoción fluya y pase, para que un pensamiento aparezca y se disuelva como una nube. Nunca hay silencio mental para escuchar sin reaccionar, para observar sin engancharte. Solo hay esfuerzo constante por cambiar lo que está dentro, por controlar lo incontrolablemente. Solo tensión constante por manipular la experiencia interna. Y el esfuerzo constante, la fricción perpetua contra la realidad del momento presente, agota a cualquiera. Incluso a alguien fuerte y resiliente, acostumbrado al esfuerzo. Incluso a alguien capaz y talentoso. Te desgasta desde los bordes hacia el centro, como el agua constante que tala la piedra. Pero aquí hay algo que casi nadie considera, una perspectiva que rara vez se ofrece en un mundo obsesiona. Todo con la productividad, el hacer más, el superarse, el optimizar. Tal vez no necesitas hacer más. Tal vez no necesitas esforzarte más, apretar más los dientes, buscar otra técnica de productividad, otro seminario de superación, otra aplicación de meditación que te haga mejor. Tal vez no estás faleando, flaqueando o siendo débil. Tal vez simplemente estás sobrecargado, saturado, como una computadora o un teléfono inteligente con demasiadas pestanas abiertas al mismo tiempo, demasiados programas ejecutándose en segundo plano, demasiadas descargas simultáneas, demasiadas notificaciones entrando a cada segundo. El dispositivo no está roto. Su hardware es bueno, potente. Su software no está corrupto, solo está saturado, lento, caliente al tacto, sin recursos de RAM disponibles, sin capacidad de procesamiento libre colgado. Tu mente es igual. Demasiadas preocupaciones abiertas, muchas de ellas en pestanas que ni siquiera recuerdas haber abierto, de problemas que no son. Duyoso de posibilidades remotas, demasiados sí, ejecutándose en loops infinitos, consumiendo ciclos de SIPU, demasiados debería y tendría que, funcionando como procesos en segundo plano que chocan entre sí. Demasiados no soy suficiente, corriendo como scripts ocultos que afectan el rendimiento de todo el sistema. Demasiadas historias, narrativas y guiones. Soy el que siempre llega tarde, nunca tengo suerte en el amor, la gente se aprovecha de mí, repitiéndose al mismo tiempo, chocando entre sí, creando errores de sistema. Claro que te sientes lento, pesado, congelado. Claro que te sientes sin energía, sin brillo, sin chispa. No es falta de fuerza de voluntad, de carácter o de coraje. Es exceso de ruido mental. Es una saturación de la conciencia, una congestión del espacio interior donde debería haber flujo, claridad y, sí, descanso. Y lo más curioso, lo más revelador y esperanzador, es que hay momentos pequeños, fugaces y a menudo accidentales,
donde todo ese ruido, toda esa carga, esa pesada mochila, desaparece como por arte de magia, sin que hagas nada especial, sin que te esfuerces por lograrlo, sin técnica alguna. Momentos de gracia involuntaria. Momentos en los que te pierdes, te distraes por completo, te absorbes, mirando el lento y majestuoso movimiento de las nubes en un cielo infinito, caminando sin prisa y sin destino por un camino familiar, riéndote genuinamente con alguien hasta que te duele el estómago y las lágrimas asoman, absorto por completo en una pieza musical que te transporta a otro lugar, sintiendo el calor del sol en la cara y el viento fresco acariciando tu piel, observando a un niño jugar con total concentración, saboreando un bocado con plena atención. Por unos segundos, a veces minutos milagrosos, dejas de pensar tanto, dejas de narrar, de juzgar, de comparar, de planificar. Simplemente eres. Estás presente, encarnado. Y de repente, como un suspiro largo y profundo que sale desde los cimientos más antiguos de tu ser, te sientes un poco más ligero, más presente, más vivo, más aquí, más real. Nada cambió afuera. Tu vida, tus responsabilidades, tus desafíos, tus facturas, tus relaciones siguen exactamente igual. Pero por dentro hay más espacio, más aire para respirar, más silencio entre los pensamientos. Hay más descanso verdadero, el descanso que viene de dejar de luchar contra tu propia experiencia. Esos momentos, aunque breves, ya te están mostrando algo importante, son pistas dejadas por tu propio ser, destellos de un estado posible. Tu cansancio no viene solo de lo que te pasa. Viene, en gran medida, de lo que tu mente hace con lo que te pasa sin cesar. Viene de la interpretación constante, del comentario incesante, del juicio automático, de la etiquetación compulsiva. Viene de no poder experimentar algo, un silencio, un logro, o un fracaso, un encuentro, sin inmediatamente clasificarlo, compararlo, evaluarlo o convertirlo en una historia sobre ti. Profundicemos más, porque la capa es aún más honda. No todos los pensamientos que te agotan son actuales, son sobre el presente. Muchos son fantasmas, ecos distorsionados que vienen de hace años, incluso décadas. Viejas inseguridades que se grabaron a fuego en una época de vulnerabilidad, una crítica de un profesor, una burla en el patio, la indiferencia de un padre. Viejos rechazos que dejaron cicatrices que pican cuando hace cierto tiempo emocional. Viejas experiencias que tu sistema nervioso, en su intento de protegerte, aprendió a temer como si fueran universales, leyendas de peligro. Y aunque ya no estés en ese lugar, aunque ya no seas esa persona ingenua, dependiente o sin recursos, aunque las circunstancias de tu vida adulta sean radicalmente diferentes, seguras y estables, tu mente, por inercia y por un malentendido de lealtad a la supervivencia, sigue reaccionando como si el peligro antiguo estuviera presente, aquí y ahora, como si todavía tuvieras que defenderte, justificarte, esconderte, protegerte. Como si todavía no fuera suficiente, no fueras válido, no merecieras pertenecer. Como si todavía tuvieras que demostrar algo, conquistar un lugar que, objetivamente, ya tienes, y cargar con el peso muerto del pasado, con sus miedos obsoletos y sus mandatos caducos todos los días, también cansa. Mucho más de lo que imaginas conscientemente. Es como arrastrar una mochila invisible, pesada y llena de piedras, a todas partes, piedras de recuerdos dolorosos que ya no sirven, piedras de expectativas ajenas nunca examinadas y hechas propias, piedras de miedos que ya no te protegen sino que te limitan, piedras de promesas que te hiciste a ti mismo en un momento de dolor y que ahora son cadenas. Cargas con ellas a la oficina, a la cama, a la ducha, a las vacaciones, a la cena con amigos. Nunca las dejas y preguntas por qué estás agotado. Así que, a veces, y esto es crucial, ni siquiera estás cansado por lo que ocurre hoy, en este instante de tu vida. Estás cansado por las historias antiguas, las narrativas obsoletas, que sigues repitiéndote sin darte cuenta, como un guión automático que se activa ante ciertos disparadores. Historias que tu mente cuenta por defecto cuando hay silencio o estrés. No puedo confiar en nadie. Siempre salgo lastimado. Tengo que ser perfecto para ser amado. El descanso es para los débiles. Si muestro fatiga, soy un fracaso. La vida es una lucha constante. Historias que sueñan verdaderas, incuestionables, solo porque las has escuchado, recitado y reforzado 1000 veces en el teatro privado de tu mente. Se han vuelto axiomas, verdades personales, y cada repetición, cada nuevo pase de la misma película triste o aterradora,
Te roba un poco más de energía vital, un poco más de ligereza, un poco más de posibilidad, de curiosidad, de espontaneidad. Drena tu capacidad de asombro, tu habilidad para ver lo nuevo en lo familiar. Hasta que un día cualquiera como hoy, despiertas y solo sabes con una certeza huesuda, simple y aplastante una cosa: estás cansado. Y ni siquiera sabes bien por qué, porque la bruma del agotamiento ha cubierto los orígenes, ha difuminado las causas. Solo sientes el peso, la niebla en la mente y el anhelo, profundo, silencioso y a veces desesperado, de un descanso que sea más que dormir, el anhelo de una tregua interna, de un armisticio contigo mismo, de un silencio amable y acogedor dentro de ti, de un permiso radical para dejar de luchar, al menos por un rato, y simplemente respirar, existir, ser el cansancio sin luchar contra él, y encontrar que tal vez en ese espacio de no hacer, de no resistir, la energía vital, lentamente, suavemente, comienza a regresar a casa como la marea que vuelve a la orilla, llenando los espacios que la lucha había vaciado.